revelando la voz divina, la transformación increíble del joven Timoteo en el plan de Dios en el tercer año de Joacim, el rey de Judá. La pequeña y vibrante ciudad de Listra masticaba el aliento de una cultura grecorromana que abrumaba a sus habitantes. En medio de esta agitación, surgía la figura del joven Timoteo, un muchacho con la herencia de una madre judía, Eunice, y un padre griego. Desde su infancia, su madre le había enseñado las escrituras sagradas, impregnando su corazón con verdades que parecían timbrar con fuerza en un entorno hostil. A menudo, sus compañeros de juego se perdían en diversiones pasajeras, mientras que él anhelaba comprender la voz de Dios en un mundo que parecía haberla olvidado. La llegada del apóstol Pablo a Listra marcó un punto de inflexión. El fervor de Pablo resonaba como un trueno divino, y su mensaje desbordaba esperanza. Durante una de las reuniones, cuando la comunidad ansiaba escuchar sus enseñanzas, Pablo se detuvo, sus ojos recorriendo a la multitud hasta posarse en Timoteo. De repente, una chispa encendió en el corazón del joven. Pablo, con una presencia que emanaba autoridad, lo alentó: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en fe y en pureza. Estas palabras resonaron como un eco en la conciencia de Timoteo, desatando una lucha interna entre la inseguridad y el llamado de Dios. Esa tarde, Timoteo sintió como si 1000 caminos se entrelazaran en su mente. Su deseo de ser un instrumento útil en las manos del Maestro manifestó una irrevocable resolución. Decidió dejar atrás sus miedos. Ya no podía ser un espectador, la urgencia del mensaje de salvación lo envolvía. La trayectoria del apóstol Pablo sería su guía, y la tarea que se avecinaba se tornaba cada vez más monumental. Cuando llegó a Éfeso, los desafíos eran palpables. La comunidad estaba en conflicto, las doctrinas se cuestionaban y las persecuciones se arremolinaban. Todo apuntaba a que su juventud podría ser un obstáculo, un estigma que cargaría. Sin embargo, en los momentos de mayor incertidumbre, cuando la confusión parecía dominar el ambiente, la figura paterna de Pablo se erguía, ofreciendo consuelo y dirección. La cercanía del apóstol influyó en Timoteo, que empezaba a ver la fe como algo que podía transformarse en un legado, más allá de sus inseguridades. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el paso del tiempo, la transformación de Timoteo se hizo visible. Las palabras de Pablo, inscriptas en su mente, le sirvieron como anclaje durante las tormentas de crítica y desconfianza. Enfrentó los desafíos con valor, conduciendo a la iglesia hacia la verdad que había abrazado. Aquello que comenzó como un murmuro de insignificancia dentro de él, pronto floreció en una voz decidida que guiaba a otros. A medida que la historia avanzaba, Timoteo comprendió que, aunque era joven, su vida era un testimonio vivo del poder redentor de Dios. En medio de la opresión y la duda, la acción divina se orquestaba en su interior, llenándolo de propósito y fortaleza. ¿Cómo podía esto ser? ¿Cómo podría él, un joven inexperto, ser el vaso que Dios había elegido para un tiempo como el presente? El misterio del plan divino aún estaba por revelarse, invitando a Timoteo a zambullirse más en la obra que había comenzado en su corazón. El tiempo seguía su curso, y las olas de desafío continuaban batiendo con fuerza contra la frágil embarcación de Timoteo en Éfeso. A cada paso, la adversidad se alzaba como un gigante. Los miembros de la comunidad no solo cuestionaban su juventud, sino que también dudaban de su autoridad. En su corazón aún resonaban las palabras de Pablo. Sin embargo, la realidad que enfrentaba era cruda y desafiante. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Timoteo se retiró a su habitación,
buscando refugio en la oración. Señor, clamó, ¿cómo puedo ser un faro en esta oscuridad? ¿Cómo se convierten mis debilidades en fortalezas? ¿Cuál es tu plan para mí en medio de esta tormenta? La incertidumbre le envolvía, pero en la soledad de su clamor, sintió una paz sobrepasando su entendimiento. Cierro los ojos y el silencio habló, recordándole la promesa del que lo había llamado, no te dejaré ni te desampararé. La siguiente mañana, la comunidad lo recibió con miradas escépticas. Un tumulto de voces se alzaba en la plaza, y claramente había división entre los discípulos. Timoteo, armado no con elocuencia, sino con la firmeza de su fe, se presentó ante ellos. Su corazón latía con fuerza, pero comprendió que no estaba solo. El Espíritu de Dios moraba en él, y eso era suficiente. Amados hermanos, empezó, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. No somos un cuerpo dividido, sino uno en Cristo. Cada uno de nosotros ha recibido un don del Espíritu para edificar a la Iglesia, y debe ser nuestro deseo ferviente usar esos dones con amor. La multitud lo escuchaba, algunos frunciendo el ceño, otros mostrando curiosidad. Al final de su breve mensaje, la murmuración se convirtió en una atmósfera de reflexión. Pero, conforme avanzaban los días, el espíritu de división se intensificó. Algunos líderes religiosos, celosos de la influencia de Timoteo, comenzaron a propagar rumores. Es solo un niño, decían. Su mensaje carece de entendimiento. No puede guiarnos. La presión aumentaba, y el joven se encontraba cada vez más aislado. El temor comenzaba a enredarse en su pensamiento, y comenzaba a preguntarse si realmente era el hombre elegido por Dios para liderar en una ciudad tan repleta de conflictos. Una tarde, mientras meditaba en el silencio de su habitación, recibió la inesperada visita de Pablo. Su voz, firme y llena de amor, desarmó las dudas que habían estado acechando su espíritu. Timoteo, no olvides quién te ha llamado. Tu madre y tu abuela te han enseñado las Escrituras, y tú conoces la palabra de vida. Permite que esa verdad hable a través de ti. Con cada palabra, los ecos de la verdad se resonaban en su interior, como un fuego que crecía cada vez más fuerte. Timoteo comenzó a ver que la oposición no era un obstáculo, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios en su vida. Esa misma noche, mientras oraba con fervor, se sintió fortalecido, como si el cielo se abriera sobre él, y una nueva claridad para su misión lo envolviera. He aquí, estoy aquí, gritó en su corazón, determinado a enfrentar cualquier adversidad sabiendo que el mismo Dios que lo había llamado estaba con él. En su mente, comenzó a entrever el plan soberano de Dios formando un mosaico divino a través de su vida, un papel que no se limitaba a su juventud, sino que se extendía hasta el propio corazón de la Iglesia. El resplandor del día siguiente trajo consigo nuevas esperanzas, pero también nuevas pruebas. Mientras Timoteo tomaba un paso hacia el frente, el enemigo se alistaba para lanzar un ataque más feroz. Una solicitud de la comunidad llegó a Pablo, solicitando una declaración de apoyo ante los disidentes. Timoteo sabía que su destino ahora colgaba en la balanza, y en su pecho, un eco reverberaba, el momento decisivo estaba por llegar. ¿Cómo podría cumplir con el propósito de Dios en esto? Así, en un clima de crecientes tensiones, el joven se elevaba cada vez más, preparándose para una confrontación que transformaría no solo su vida, sino también el futuro de todos a su alrededor, revelando la magnitud del plan soberano de Dios. ¿Qué salida tomaría la historia de este joven malinterpretado? En esa encrucijada, su voz resonaría con la claridad de la revelación divina, un término crucial para el cumplimiento del propósito de Dios en el tiempo justo. Mientras los rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, Timoteo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La reciente misiva de Pablo le urgía a actuar con decisión, y aunque su corazón latía con fuerza, una parte de él temía la respuesta de la comunidad. ¿Sería capaz de inclinar la balanza hacia la unidad? Se levantó a la mañana, el aire fresco llenaba su habitación y las palabras de su mentor resonaban en su mente, no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud.
su determinación se encendió como una llama ardiente. Comenzó a preparar su discurso, sintiendo como el Espíritu Santo lo guiaba a cada paso. Al llegar a la plaza, el murmullo del pueblo se apoderó de su ser. Las miradas escépticas lo atravesaban, como espadas filosas. Pero, en lugar de ceder al miedo, respiró hondo y permitió que la voz de Dios fluyera a través de él. Amados hermanos, comenzó, su voz resonando en la impaciencia que dominaba el ambiente. Hoy nos enfrentamos a un desafío. Nuestro amor y unidad en Cristo están bajo ataque, y los rumores se han convertido en divisiones que ponen en peligro nuestro testimonio ante el mundo. Nos han enseñado que somos el cuerpo de Cristo, y como tal, debemos funcionar juntos, cada uno en el lugar que Dios nos ha designado. De repente, una voz desde el fondo gritó: ¿no eres más que un niño? ¿Qué sabes tú de liderazgo? La multitud se volvió a mirar, expectante. Timoteo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se aferró a la promesa de Dios. No soy elocuente como un orador, pero tengo la sabiduría de las Escrituras que me han sido impartidas. Recorrió con la mirada a su audiencia, viendo rostros que oscilaban entre la duda y la atención. Es por medio de la fe que somos justificados, y por esa misma fe somos llamados a la acción. Recordemos lo que Pablo nos enseñó: nunca te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Su voz crecía en autoridad, ayudando a su espíritu a resonar con lo que Dios había hecho en su vida. Otros comenzaron a murmurar, compartiendo sus experiencias con el mensaje de unidad y amor. Una anciana del grupo se levantó, recordando los días en que Pablo había predicado en su ciudad, palabras de amor y redención que habían influenciado el corazón de muchos. Con cada líder que intervenía, Timoteo sentía el temblor del temor disiparse, y en su lugar, una oleada de esperanza se levantaba. ¿No vislumbramos juntos el plan soberano de Dios? ¿Acaso no vemos que cada uno de nosotros ha sido llamado a ser testigo de su gloria? No dejemos que las divisiones nos limiten. Recordemos que somos un cuerpo, y cada miembro tiene un propósito. En ese instante, Timoteo sintió que el cielo se abría, el ambiente en la plaza cambió. La murmuración se tornó en un clamor de unidad, y los corazones se comenzaban a unir en un propósito común. La luz de la verdad iluminó la oscuridad del rencor. Con un fervor renovado, Timoteo sabía que el plan de Dios estaba comenzando a manifestarse. Comprendió que su voz era un instrumento en la mano del Maestro. Esa visión lo llenaba de una determinación extraordinaria. ¿Acaso no era Dios quien había levantado a un niño para transformar el futuro de su pueblo? El rúo de la ciudad fue testigo de un momento crucial. Mientras la multitud a su alrededor se unía en un clamor de reconciliación, la presencia del Espíritu Santo se hizo palpable, y Timoteo sintió que una nueva batalla comenzaba. La lucha no solo era contra la oposición externa, sino una proclamación del poder de Jesucristo en su vida y en la comunidad. Así, con cada palabra y cada mirada, el joven comenzó a comprender lo que Dios había planeado desde el principio. Esta verdadera unidad en el Espíritu sería la clave para revelar aún más de su hermoso propósito soberano. Un nuevo giro estaba para llegar, y Timoteo, como un instrumento de paz, se preparaba para el siguiente acto en este grandioso plan divino, donde Dios estaba forjando algo maravilloso entre su pueblo en Efeso. Y entonces, en ese ambiente de transformación, Timoteo se sintió impulsado a responder a una nueva inquietud en su corazón. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? ¿Qué piedras vivas todavía son necesarias para edificar su iglesia? La certeza de que su viaje apenas había comenzado lo condujo hacia un futuro lleno de promesas. Mientras el clamor de unidad resonaba en la plaza, Timoteo sintió que la atmósfera se transformaba. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada que encontraban sus ojos, parecía fortalecerse por la poderosa presencia del Espíritu. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una inquietud persistía. La comunidad había comenzado a unirse, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Timoteo se retiró a un rincón oscuro de su hogar. Se arrodilló en oración,
buscando dirección y consuelo. Señor, ¿qué significan estas revelaciones? ¿Qué nuevas pruebas permitirá tu soberanía? Fue entonces cuando una calma profunda lo envolvió, y la voz de Dios resonó en su espíritu como un suave susurro. Promesas antiguas emergieron de su memoria: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Timoteo se levantó con renovada resolución. La voz del Señor le había impartido una confianza que lo llevaría a los confines de la verdadera misión que le había encomendado. Sabía que este movimiento de unidad no solo era para su comunidad, sino que resonaría a través de las generaciones. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de Efeso, notó una inquietud en el aire. Los rumores y provocaciones de los que habían sido sus opositores comenzaron a emerger con más fuerza. Algunos se burlaban de las palabras de unidad, y otros incluso hablaban de volver a divisiones pasadas. Timoteo, sin embargo, estaba decidido a actuar con prudencia y fe, mientras recordaba el consejo de Pablo: a nadie devolváis mal por mal. 1 Tesalonicenses 5:15. Inmediatamente, se dirigió al corazón del conflicto. Buscando a los líderes de cada facción, convocó un encuentro. Su voz, una mezcla de autoridad y humildad, resonó en el salón donde se reunirían. Hermanos, no debemos permitir que nuestras diferencias nos separen. Todos hemos sido llamados a un mismo propósito: glorificar a Dios con nuestras vidas. Recemos juntos por sabiduría y entendimiento, para que podamos unirnos bajo la verdad en Cristo. Con el corazón palpitante, esperó sus respuestas. Algunos se mantuvieron cruzados de brazos, mostrando resistencia, mientras que otros comenzaron a abrirse, la inquietud floreciendo en el diálogo. Un anciano, con sus años de incertidumbre a cuestas, se levantó. Timoteo, tu valentía para convocarnos aquí nos recuerda que somos un pueblo de pacto. Quizás hemos olvidado que en el Señor no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La atmósfera comenzó a cambiar. Los hombres y mujeres presentes comenzaron a compartir sus temores y anhelos. Las conversaciones se tornaron en confesiones de orgullo y resentimiento, y la luz de la reconciliación comenzó a disipar la neblina de la desunión. Mientras el diálogo fluía con gracia, una voz nueva se alzó, recordando a la asamblea las promesas del Señor al pueblo de Israel: cuando mi pueblo, que lleva mi nombre, se humille y ore y busque mi rostro, y se convierta de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Timoteo sintió en su corazón que esto era más que un simple llamado a la unidad, era un designio divino, una invitación a una sanidad aún más profunda. Con cada palabra compartida, las divisiones se desvanecían, y la esperanza renacía. Pero en el fondo de su alma, Timoteo continuaba preguntándose: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros? A medida que la conversación giraba hacia el futuro y hacia los planes que Dios había preparado, vio destellos de luz, como si el cielo mismo se abriera, revelando más de su soberanía. Timoteo se sintió inspirado, no solo a pelear contra los enemigos internos de la división, sino a preparar el camino para lo que estaba por venir. Fue en ese momento que comprendió que su misión no solo era restaurar la unidad, sino equipar a la comunidad para la obra del servicio, para que el cuerpo de Cristo fuera edificado. Con un clamor en su corazón, entendió que el viaje apenas comenzaba. Había sido preparado para nuevos desafíos, y aunque el futuro era incierto, la promesa de que el Señor estaba con él era suficiente para avanzar. Este era un momento decisivo, y el plan de Dios se desplegaba ante sus ojos. ¿Qué mayores maravillas podría tener él en reserva para el pueblo que se uniera en su nombre? Cada lirio en el campo susurraba la misma pregunta. La reunión continuó, envolviendo a los congregados en un ambiente de esperanza y redención. Timoteo podía sentir el fervor en sus corazones, la inquietud que había estado latente se transformaba en un deseo ferviente de buscar la paz y la unidad en el nombre de Cristo.
Tan pronto como las oraciones comenzaron, un aire de reverente silencio se apoderó de la sala, los participantes se unieron en un clamor, elevando sus voces hacia el cielo. El anciano que había hablado anteriormente se levantó nuevamente, su rostro iluminado con la luz de la convicción. Hermanos, empezó con voz temblorosa, no estamos aquí solo por las divisiones que pudimos haber fomentado, sino por el amor que el Señor nos ha mostrado. Recuerden que Jesús dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Su presencia está aquí, su espíritu nos une en este lugar. Timoteo observó cómo la comunidad se iba transformando. El resentimiento daba paso a la empatía, y las antiguas disputas parecían desvanecerse en la luz de la nueva verdad que estaban abrazando. Las paredes que habían mantenido la división comenzaron a desmoronarse, y la fe se convirtió en el cimiento sobre el cual se edificaría un nuevo futuro. Al concluir la reunión, Timoteo, sintiendo un renovado sentido de propósito, encomendó la misión a los presentes. Vayamos juntos a predicar el Evangelio, a compartir la buena nueva de Cristo. Se nos ha dado la tarea de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No temamos perseguir el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sin embargo, esa noche, en su momento de soledad, una voz de advertencia resonó en su corazón. Sabía que cada paso hacia la unidad también traería consigo una resistencia. Mientras el fuego del fervor encendía a su comunidad, las sombras de la oposición comenzaban a agitarse en las afueras. Al abrir su ventana, el aire fresco de la noche le trajo sonidos distantes, murmullos, descontento, y la risa burlona de aquellos que se oponían a la verdad. Sus rostros se asomaban en su mente, los líderes rivales que no se rendirían tan fácilmente. Señor, clamó, ¿podré sostener lo que se ha comenzado, cuando el camino parezca tan peligroso? La respuesta llegó, no en forma de palabras, sino en un profundo sentido de paz. Recordó las palabras de Pablo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al meditar en ello, Timoteo supo que debía prepararse no solo para luchar por la unidad, sino también para enfrentar a aquellos que se levantarían contra ella. El día siguiente traería consigo nuevos desafíos, y el llamado a la unidad sería puesto a prueba. Timoteo sintió una chispa de advertencia en su corazón. Algo más grande se estaba gestando, eclipsando sus preocupaciones inmediatas. Si el pueblo podía unirse bajo el estandarte de Cristo, tal vez las obras anticipadas de Dios comenzarían a desplegarse. Mientras el sol se alzaba sobre Efeso, su resplandor parecía señalar la llegada de cambios trascendentales. Timoteo recordó que había sido llamado no solo a ser un líder, sino también un vigilante de las promesas divinas. ¿Qué mayor revelación tiene Dios para su pueblo?, se preguntó mientras el día avanzaba. En el horizonte, la sombra de un nuevo desafío se dibujaba, y el corazón de Timoteo ardía con determinación. Este era solo el comienzo, y el plan soberano de Dios pronto se revelaría en maneras que jamás habría imaginado. El día clareaba en Efeso, y con él, nuevos encuentros comenzaron a formarse en cada rincón de la ciudad. Timoteo, animado por la ardiente llama de la esperanza, caminó hacia el lugar habitual de encuentro, preparado para compartir las nuevas enseñanzas en las que había estado profundizando. Su corazón latía con un propósito renovado y su espíritu estaba lleno de expectación. Al llegar, encontró a un grupo diverso, andadores del camino de la fe y buscadores del propósito, reunidos, inquietos por lo que habrían de escuchar. Hermanos, comenzó con voz firme, hoy estamos aquí no solo para compartir la palabra, sino para edificar unos a otros en el amor de Cristo. La unidad que hemos buscado requiere de sacrificio, valor y, sobre todo, el deseo de trascender nuestras diferencias en la luz de su verdad. Los murmullos de aprobación resonaron entre la multitud, pero no pasó mucho tiempo antes de que una sombra ominosa se cerniera sobre la reunión. Un grupo de personas se acomodó en la entrada del lugar, sus miradas desafiantes reflejaban una resistencia ya palpable en la ciudad. Eran los adversarios de la fe,
aquellos que se oponían ferozmente a la enseñanza de Jesús y cuyos corazones estaban llenos de amargura. Uno de ellos, un fariseo endurecido llamado Eleazar, alzó la voz. ¿Por qué buscan ustedes dividir más a nuestra comunidad con sus enseñanzas? ¿No ven que su nuevo camino solo lleva a la confusión y al caos? Timoteo, sintiendo la creciente tensión, recordó las palabras de su mentor Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Con valentía, se enfrentó a Eleazar, notificando con tranquilidad: nuestras divisiones son heridas del pasado, pero en Cristo encontramos la sanidad y la reconciliación. Nuestro llamado es a la unidad en el amor, no en la disputa. El eco de su declaración se hizo sentir en el corazón de aquellos que estaban despiertos en el lugar. Las voces de los asistentes empezaron a resonar en un clamor unificado. Amén, dijeron muchos, llenos de fe. Sin embargo, la presión de Eleazar no se desvaneció. ¿Qué autoridad tienes tú, joven? Eres solamente un discípulo del apóstol Pablo, desafiando a cada palabra que salía de la boca de Timoteo. Mi autoridad, respondió Timoteo con determinación, no proviene de hombres, sino de aquel que me llamó, el mismo que dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Es en Cristo donde hallamos nuestra fuerza y nuestra identidad. A medida que la multitud a su alrededor murmuraba y buscaba un camino en su declaración, una presencia poderosa se hizo sentir. El ambiente cambió. Las sombras que planeaban cerrar el espacio se disiparon, y la luz de Cristo comenzó a brillar intensamente. Timoteo, consciente de que algo sobrenatural ocurría, sintió una gota de sudor frío recorrer su frente. Se dio cuenta de que el desafío era más que un encuentro físico, era una lucha espiritual. Fue entonces cuando una anciana de la congregación, conocida por su devoción, se acercó, apoyando su mano en el hombro de Timoteo. Joven, el Señor no nos ha traído hasta aquí para retractarnos de su verdad. Él ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16:18. La multitud resonó con un nuevo fervor al recordar las promesas divinas. Timoteo, ahora rejuvenecido por las palabras y el apoyo, añadió: el amor de Dios nos llama a ser valientes. Seremos un pueblo unido y firme, guiado por la luz que nunca se extinguirá. Mientras la reunión continuaba, la presión de la oposición crecía, pero la comunidad comenzaba a comprender que esa resistencia no era más que una señal de que estaban en la senda correcta. Una guerra invisible se desarrollaba, y el pueblo de Dios debía permanecer en vigilancia. Timoteo, aunque consciente del peligro, sintió que estaba siendo preparado para un propósito mayor, uno que llevaría a la revelación de la gloria de Dios en medio de la adversidad. A medida que la reunión concluía, un susurro inquietante recorrió la multitud: ¿cuál será la siguiente jugada del adversario? En ese momento, Timoteo supo que la historia de Efeso estaba lejos de terminar y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios estaba por desplegarse, prometiendo revelaciones que cambiarían el destino de muchos. La pregunta era: ¿quién se levantaría junto a él en la batalla? Las noches en Efeso eran testigos de súplicas fervorosas y clamores de corazones que anhelaban un toque divino. En medio de la incertidumbre, Timoteo se retiró a un lugar solitario, buscando en la oración la dirección que su espíritu necesitaba. Las palabras de la anciana resonaban en su mente como un eco de esperanza y desafío, acompañadas de una revelación que parecía intuirse en el aire tenso. Señor, murmuró, dame la sabiduría para guiar a mis hermanos. Quiero ser un instrumento de tu paz. Mientras oraba, el manto de la noche se tornó en un lienzo oscuro, brotando estrellas que iluminaban el cielo. En ese instante, sintió una presencia tangible, como una brisa suave que acariciaba su rostro, y en su corazón surgió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados del sol empezaron a desvanecer la oscuridad, Timoteo regresó al lugar del encuentro. Los congregados ya empezaban a llegar, y sus rostros reflejaban inquietud. La oposición había dejado su huella en la comunidad, y muchos se preguntaban qué harían ahora. Amados, inició Timoteo con voz firme,
aunque la sombra de la duda nos rodee, yo les digo que en medio de la adversidad, nuestro Dios es un refugio seguro. Salmos 46, 1. Hoy les traigo un mensaje de aliento. Esta batalla no es nuestra, sino del Señor. Él ha prometido que no abandonará a su pueblo. El murmullo creciente del grupo dio paso a una expectativa renovada, pero en la lejanía, Eleazar y sus seguidores se acercaban, decididos a sabotear la reunión. ¿No es suficiente la confusión que han sembrado?, preguntó el fariseo con desdén. ¿Acaso no ven el peligro de sus palabras? No tememos los peligros, respondió Timoteo con confianza. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El amor de Cristo nos llama a avanzar y a hacer luz en este lugar, en vez de dejarnos dominar por el miedo. Simultáneamente, una voz en la multitud exclamó: dejemos que nos guíe el amor de Dios. Estoy dispuesto a ser parte de la obra suya. Esa declaración resonó en los corazones, despertando un eco de unidad entre aquellos que deseaban seguir el camino de la fe. Timoteo vio que el temor de la oposición se transformaba en valentía. Se desató una ola de fervor, y una hermana compartió una visión que había recibido: vi un manto de fuego cubriendo el pueblo de Dios, y escuché la voz del Señor que decía: ¿quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Esta visión me llena de esperanza, pues somos llamados a llevar su luz donde hay tinieblas. La atmósfera se cargó de energía espiritual. Timoteo, sintiendo el poder del Espíritu Santo mover entre su comunidad, se atrevió a proclamar con firmeza: vamos a levantarnos como un solo cuerpo, armados de amor y verdad, y enfrentaremos cualquier adversidad con la certeza de que nuestro Dios cumple sus promesas. En ese momento, un estruendo resonó desde la calle. La multitud se quedó en silencio, y un escalofrío recorrió la reunión. Era el sonido de pasos decididos, un grupo de ciudadanos de Efeso que se acercaba con intención de interrumpir el encuentro. No cesaremos hasta que se acabe este alboroto, gritó uno de ellos. Mientras el tumulto crecía, Timoteo sintió que su corazón latía con fuerza. Comprendió que esta era la prueba que confirmaría su llamado. Confía, pues el Señor nos mostrará su grandeza en medio de esta tormenta, proclamó. Los rostros de sus hermanos se iluminaron, y el clamor de la fe se elevó al cielo. Las palabras de Timoteo se convertían en un eco de desafío ante el poder oscuro, y en su interior conocía que se desataría algo extraordinario. Un nuevo capítulo se abría en el relato de Efeso, y detrás de cada desafío, el pueblo comenzaba a entrever el respaldo divino que nunca abandonaría a los suyos. La voz de Dios comenzaba a revelarse en medio del tumulto, prometiendo un plan que superaría toda comprensión humana. Mientras la gran confrontación se acercaba, el susurro del Espíritu les recordaba que el verdadero triunfo estaba a punto de descubrirse, abriendo puertas hacia lo sobrenatural y revelando así la gloria que Dios tenía reservada. ¿Quién se atrevería a seguir a Timoteo en esta misión, donde su fe sería probada como el oro en el fuego? El estruendo en la calle creció, y con él, una nube de expectación y temor cubrió a los congregados. Timoteo levantó la vista, mirando a aquellos a quienes había llamado a la unidad. El aliento colectivo sostenía un pesado silencio. La inminente confrontación se presentaba no solo como una prueba de su valor, sino como una oportunidad para que el poder de Dios fuera glorificado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, exclamó Timoteo, citando con convicción las palabras que sus labios habían conocido bien desde la infancia. Romanos 8:31. Un torrente de fe comenzó a fluir entre los presentes. Las manos se alzaban en oración, los rostros se volvían hacia el cielo, y corazones se unían en un clamor poderoso por intervención divina. De pronto, una figura prominente del tumulto se adelantó, un hombre enérgico que había sido conocido por fomentar la discordia entre los seguidores de Cristo. Silencio. No hay lugar aquí para vuestras ilusiones, vociferó, su voz como un trueno. La sabiduría de la ley está en la tradición, no en vuestros nuevos caminos. Esa voz desafiante era como un dardo en el corazón de Timoteo, pero el Espíritu del Señor lo llenó de un nuevo valor. Hermano, respondió con voz templada, la verdadera sabiduría proviene de conocer a Cristo,
quien es nuestra esperanza y salvación, Colosenses 1:27. Ven, escucha, lo que se te dice hoy podría cambiar tu vida eternamente. Un murmullo de asombro pasó por la multitud. Algunos miraban al líder opositor como si esperaran que cayera en la trampa de lo que ahora consideraban sus palabras de vida. Las miradas se encontraban, y una revelación de lo eterno parecía estar llevando a aquellos corazones a una decisión crucial. ¿Creéis esto?, preguntó Timoteo, su voz ahora como un susurro que rompía el ruido del exterior. ¿Podría ser que nuestras luchas, nuestras penas, tienen un propósito mayor en la obra del reino? Nuestro Dios no se detiene ante la oposición, Él está obrando para aquellos que creen. Mientras estas palabras resonaban, un cambio notable se inició. Algunos del grupo comenzaron a llorar, otros se abrazaban, y la atmósfera se cargaba con la esperanza que transformaba el temor en valor. Timoteo, como por instinto, levantó sus manos hacia el grupo. Oremos, unámonos en clamor por aquellos que aún no han visto la luz. Sin advertencia, un rayo cruzó el cielo, iluminando la reunión, como si el mismo cielo colaborase en lo que Dios estaba preparando. Todos se postraron, y el estruendo cesó, dejando solo la voz del Espíritu clamando a Dios: Señor, ven a nuestras vidas y transforma nuestras circunstancias. Y entonces, mientras la oración crecía en intensidad, un grito resonó. Desde la multitud, una mujer se levantó con lágrimas en sus mejillas. He visto al Mesías en este lugar. Si verdaderamente Él tiene un plan para nosotros, yo quiero ser parte. ¡Qué increíble amor el que me ha buscado! Los murmullos se transformaron en gritos de júbilo. ¿No es esto una señal del reino de los cielos entre nosotros?, preguntó un anciano de la congregación. Timoteo se sintió confirmado en su misión, y la oposición, que antes parecía formidable, había comenzado a desvanecerse ante el poder del testimonio de aquellos que creían. En medio de la euforia, Timoteo sintió un nuevo impulso. Esto es solo el comienzo, pronunció con fervor. El Señor nos ha reunido aquí para enviar a su pueblo a reflejar su luz. No dudaré en seguir adelante, porque la gloria de Dios será revelada en nuestras vidas. Mientras las voces se unían en una sinfonía de alabanzas, el cielo se oscureció nuevamente. Un viento suave, como una promesa, pasó entre ellos. El recordatorio de que el llamado de Dios es sublime, y que el verdadero triunfo se revela en la misión de llevar su luz a las naciones permanecía presente. Entonces, de manera abrupta, la voz del anciano resonó de nuevo en su corazón. Esto es solo el inicio, joven Timoteo. El Señor aún tiene más que mostrarte. Cuando todo pareciera desmoronarse, su plan soberano desatará maravillas. Prepararía el cielo un nuevo reto para este pueblo valiente, donde la fe sería llevada a límites inexplorados, revelando que la historia de Dios nunca termina en lo que parece ser derrota. La asamblea temblaba con la poderosa presencia de Dios. Timoteo, con el rostro iluminado por la revelación divina, levantó la mirada hacia el cielo mientras el viento prometedor acariciaba su piel. Su corazón ardía con un fervor que solo el Espíritu Santo podía infundir. Escuchad, dijo, mientras la multitud enmudeció su clamor, el Señor no solo ha venido a darnos fuerza, sino que ha establecido un propósito divino en medio de nosotros, un propósito que traspasa nuestras limitaciones humanas. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, el anciano que había hablado previamente se acercó a Timoteo, su semblante ahora sereno y lleno de sabiduría. Esta es la hora de la verdad, joven, susurró. El pueblo debe estar preparado, pues lo que viene está destinado a probar nuestra fe y revelar la grandeza de nuestro Dios. Perseverad en oración y manteneos firmes en la fe, pues en esta noche se definirán los destinos. Un sentimiento de inquietud se apoderó de la multitud, mezcla de temor y expectativa. De repente, un silencio profundo se asentó como una sombra en el aire, cuando una nueva figura emergió del tumulto. Era un fariseo, su rostro de piedra, y con voz atronadora, lanzó su desafío. ¿Qué pueden hacer estas palabras vacías contra las tradiciones que han permanecido por siglos? Timoteo sintió que el corazón se le oprimía, pero recordó rápidamente las escrituras que habían permanecido grabadas en él.
Hermano mío, comenzó él, las tradiciones que han sostenido a este pueblo son valiosas, pero deben culminar en Cristo, quien es el cumplimiento de la ley. Nuestro camino no está fundado en la oscuridad, sino en la luz de la verdad que se ha revelado. Mateo 5:17. Los murmullos retumbaron entre los presentes mientras su argumento resonaba en sus corazones. Estaban siendo testigos de algo mayor, un eco de los días de los profetas, donde la verdad divina desafió la sabiduría de los hombres. Sin embargo, el fariseo no se inmutó. No habléis de luz cuando en la oscuridad es más seguro caminar, clamó con furia. Timoteo sintió el peso del desafío. Pero, no fue el propio Salmo el que proclamó, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, Salmo 119, 105, replicó, y la multitud comenzó a erguirse ante la claridad de la verdad revelada, los corazones estaban dispuestos y abiertos, y lo que una vez fue una reunión temerosa ahora ardía con la luz de la verdad. Nosotros somos un pueblo llamado a ser luz en las tinieblas, proclamó Timoteo, con una autoridad que resonaba como un eco mayor al clamor de la oposición. Nosotros hemos sido elegidos para llevar esta luz a las naciones, a testimoniar del amor y la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Las voces de la multitud se unieron en un clamor victorioso, volviéndose al cielo, pidiendo señales y maravillas. Fue entonces que, en medio del fervor, un estremecimiento recorrió la tierra, y la gente cayó en reverencia. Un estruendo como el de un viento fuerte llenó el lugar, y comenzó a vislumbrarse la manifestación divina. Timoteo vio cómo lenguas de fuego danzaban, y una nueva unción descendía sobre aquellos que clamaban con fervor, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, como se había prometido. Esto es solo el comienzo, dijo el anciano nuevamente, su voz sonando sobre el despertar colectivo. Un nuevo camino os espera, hijos de luz. Aunque la oposición se presente con fervor, el Señor está en cada paso que dais. Su plan soberano ya está en marcha. No estáis solos. Y así, con corazones totalmente encendidos y expectativas elevadas, Timoteo supo que se acercaba un desafío aún mayor, uno que pondría a prueba la fe de todos. Con el mismo eco del anciano resonando en su corazón, supo que las verdaderas maravillas de Dios estaban por revelarse, aunque un nuevo misterio aguardaba en el horizonte. ¿Qué nuevos sacrificios exigiría el camino de la fe, y qué maravillas se desatarían en respuesta a su obediencia? La noche caía sobre Efeso, y en el ambiente se respiraba una mezcla de expectación y tensión. Timoteo, con el corazón agitado, se retiró a un rincón solitario tras la última reunión, donde la manifestación del Espíritu había dejado a todos en profunda contemplación. Mientras los ecos del clamor reverberaban en su mente, sentía que una nueva etapa se avecinaba en su vida, una que sería marcada por la intervención directa de Dios. Sin embargo, en el fondo de su espíritu había una inquietud creciente. La oposición que había encontrado no era solo un desafío personal, sino una lucha cruda por la verdad en medio de una cultura que parecía cada vez más apartarse de ella. ¿Cuánto tiempo más soportará esta comunidad la resistencia?, se preguntaba. ¿Y cuál será el costo de seguir adelante en este camino que Dios ha trazado? La promesa de poder divino y el llamado a la unidad resonaban en su corazón, pero Timoteo sabía que no podía ser un simple portador de palabras. Debía ser un hombre de acción, firme en la fe y poderoso en la oración. Se arrodilló, levantando su voz hacia el cielo: Señor, fortalece mi debilidad, ayúdame a ser un faro en esta tempestad. Que mi vida no sea una carga, sino un testimonio de tu gloria. Esa noche, mientras oraba fervientemente, Timoteo recibió una visión. Una imagen clara se presentaba ante él, un torrente de agua viva fluyendo entre las calles de Efeso, llevando consigo a los sedientos hacia una fuente de esperanza inagotable. Como un río que nunca se detiene, así será tu palabra entre tu pueblo, susurró el Espíritu en su corazón. En ese momento comprendió que el mensaje que había estado predicando necesitaba ser acompañado por acciones que validaran su autenticidad. El amanecer le encontró con una resolución renovada. Al marchar hacia la comunidad, Timoteo sentía cada paso como una declaración triunfante sobre el temor que había intentado anidar en su mente.
Esta no es solo una lucha por la verdad, es una batalla por la vida misma, afirmaría más tarde. Al llegar al punto de reunión, encontró a la congregación ansiosa, expectante. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tormenta de oposición se desatara nuevamente. Un contingente de seguidores de Eleazar se presentó, sus miradas desafiantes claramente decididas a desacreditar todo lo que él había estado haciendo. ¿Qué más pueden ofrecer estos jóvenes desquiciados?, exclamó uno de los hombres, burla en su voz. ¿Por qué deberían escuchar a un niño cuando tienen años de sabiduría en las tradiciones? Pero Timoteo estaba preparado para este momento. ¿Sabéis que un niño también puede ser portador de gran verdad?, fue su respuesta, y con firmeza continuó. No se mide la sabiduría por la edad. En Cristo, incluso los más débiles pueden hacer cosas poderosas. Es en la fragilidad donde su gracia se manifiesta más claramente. Las palabras salieron de su boca con poder y convicción, y la congregación sintió el cambio en el aire, el viento soplaba de manera extraña, como si estuviera orquestando un acto sobrenatural a su alrededor. En la multitud, había murmullos de reconocimiento, algunos empezaron a elevarse en apoyo a Timoteo. La luz que se ha encendido en nosotros es más fuerte que la oscuridad que nos rodea, añadió un anciano, respaldando así su mensaje. Eleazar, sintiendo cómo la marea se volteaba, intensificó su ataque. ¿No entendéis? Vuestros corazones han sido engañados. Volved a la tradición. Timoteo, sintiendo la energía del Espíritu en su interior, no se intimidó. Las tradiciones nos han enseñado, sí, pero ahora cruzamos el umbral hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, que son nuevas cada mañana. Hoy elegimos ser luz y sal en medio de la corrupción. Con su declaración, un silencio profundo se extendió en la multitud. La atmósfera parecía cargarse de tensión, pero también de un renovado fervor. Las almas se unían y los corazones comenzaban a romper los muros de duda establecidos por la oposición. El caos se transformó en un coro de alabanza, y una ola de fe, como nunca antes, comenzó a envolver a los presentes, mientras los murmullos de resistencia se desvanecían. Timoteo entendió que estaba en el umbral de un despertar espiritual que tenía el potencial de cambiar no solo la comunidad, sino la historia misma de Efeso. El plan soberano de Dios se está revelando ante nosotros, pensó, sabiendo que esta batalla era solo el principio de algo mucho más grande. Así, mientras la multitud comenzaba a levantarse en oración y clamor, Timoteo sintió una flor de esperanza brotar en su corazón. Un nuevo capítulo se abriría, pues Dios estaba listo para manifestar su gloria en medio de su pueblo. ¿Qué más hará el Señor en esta tierra?, se preguntó mientras la congregación unida se disponía a ser un faro de luz en todas direcciones, sin saber que pronto se enfrentarían a la mayor prueba de su fe. Las puertas se abrían a una nueva revelación, y el tiempo estaba pronto para que el cielo interviniera una vez más, ante una comunidad dispuesta a arrojar sus miedos y abrazar el propósito divino. La historia de Efeso aún no había terminado, y la intervención de Dios estaba a un paso de hacerse visible en cada uno de ellos. La pregunta permanecía, ¿están listos para lo que Dios está a punto de hacer?